Esta grabación es para explicar un poco el último de los documentos que os he puesto, que es un poco para repasar las explicaciones de la derivada. Ya estamos acabando y como veis, aunque ya habéis trabajado con algunos ejercicios, he puesto algunos vídeos para que podáis avanzar y podáis trabajar, pues los 5 puntos que se estudian cuando uno trabaja con derivadas es el crecimiento de una función, estudiando directamente el signo de la derivada, los máximos y mínimos relativos como consecuencia de lo anterior, la concavidad y convexidad con la segunda derivada, los puntos de inflexión, que es donde cambia la concavidad y convexidad, también con la segunda derivada, y luego los problemas de optimización, en este caso no directo, como ocurriría con otras asignaturas, sino de aplicación a las ciencias sociales. Para el crecimiento, simplemente por justificar para qué lo vamos a estudiar, si atendemos a la definición, vemos que es un cociente y que como casi siempre tomamos B a la derecha de A, pues hombre, si esta del numerador es positiva, quiere decir que la imagen del segundo punto es mayor y por tanto será creciente, y si es menor será decreciente. Conclusión, para estudiar el crecimiento o decrecimiento de una función, bastará tomar el signo de la derivada. Cuando es positivo será creciente y cuando es negativo será decreciente. Con un ejemplo lo veremos más claro. Tenemos una función cúbica en la cual primero derivamos y el planteamiento es preguntarnos cuándo es positiva o negativa. Bueno, aquí he puesto positiva simplemente para que os deis cuenta que en realidad es estudiar una inecuación y para ello hay que poner los puntos que intervienen para el signo y estudiar en los intervalos si la función es positiva o negativa, en este caso la función derivada. Donde sea positiva, evidentemente lo que tendremos será función creciente y donde es negativa la función será decreciente. Si estudiamos un poco la gráfica, pues vemos que efectivamente se cumple lo que hemos dicho. 1 y 3 serían los puntos a estudiar, crece hasta el 1, decrece hasta el 3 y vuelve a crecer hasta el infinito. Además, donde cambia el crecimiento, siempre y cuando mantengamos que pertenecen al dominio, nos encontramos con los máximos y los mínimos. ¿Cómo estudiar de forma genérica los máximos y los mínimos? Pues un punto es extremo relativo siempre y cuando la función es derivable y se cumple que la derivada es cero. En el caso anterior teníamos 2 puntos donde la derivada es cero y por tanto tenemos esos valores como candidatos. Si además pasa de creciente a decreciente es donde nos encontraremos un máximo y pasa de decreciente a creciente será un mínimo. Hay otra forma de asegurarnos de si es máximo o mínimo, como veremos después. Para saber si un candidato a ser extremo relativo efectivamente es máximo o mínimo, tenemos 2 posibilidades. La primera, que es la que he comentado antes, el teorema de la primera derivada, es decir, si la función crece y luego decrece será un máximo siempre y cuando pertenezca al dominio y sea derivable, y si primero decrece y luego crece será un mínimo. O el criterio de la segunda derivada. Hay que tener cuidado a la hora de hacerlo porque, fijaros, si la segunda derivada en el punto en cuestión es positiva, repito, positiva, es un mínimo relativo. Y si es negativa, sería un máximo relativo. A veces esto puede presentar confusión, a veces tenemos la idea de que el positivo máximo, no. En este caso es, si la segunda derivada, para un punto que yo creo que es un extremo relativo porque su primera derivada es cero, es positiva, es porque habrá un mínimo. Y si es negativa, es porque habrá un máximo. ¿Vale? Bueno, con un ejemplo parecido al anterior, tenemos la función cúbica, derivamos, calculamos los puntos donde se anula, en este caso 1 y menos 1, y si acundo a la segunda derivada, pues tendremos que, fijaros, en el menos 1 sale positivo, por tanto será un mínimo, y si la segunda derivada del 1 sale un menor que de 0, por tanto sería un máximo, y si vemos la gráfica, efectivamente se cumple lo que estamos diciendo. La concavidad y convexidad se estudia con el signo de la segunda derivada. Ya os comenté, creo que en clase, que hay siempre una polémica con lo que es cóncava y convexa. Aquí tenéis puesto lo que hasta ahora pues yo, más o menos es lo que yo explicaba. Convexa sería con esta forma y cóncava sería con esta. Eso es lo de menos. Mientras vosotros al principio me digáis pues que esto es cóncava o convexa o al revés, da igual lo que llaméis. Eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que lo sepáis estudiar. Y para estudiar simplemente tenemos que, si la segunda derivada es positiva, la función hace esta forma.
la llamemos como la llamemos, así. Y si es negativa, al revés, sería de la otra forma, ¿vale? Entonces, repito, al principio ponéis a que llamáis cóncava convexa y después lo escribís. Si yo tuviera que representar o trabajar con una función definida a trozos, sería exactamente lo mismo, teniendo cuidado a la hora de hacer los cálculos. En este caso es un problema de derivabilidad que no vamos a estudiar nosotros, simplemente derivaremos como tal y a partir de la derivada estudiaremos los puntos. Esto no nos interesa demasiado. Esto correspondería quizás al año que viene, ¿vale? Entonces no lo tendremos en cuenta. Este sería un problema pues parecido a uno que os pude poner, simplemente es el consumo de combustible de una función, que la representemos, que la interpretemos, incluso que calculemos el máximo. Bueno, para calcular todos los dos primeros pasos, como son parábolas y rectas, no tiene mayor misterio que lo que hasta ahora habíamos hecho. Para hacer el segundo punto, pues lo mismo, son funciones rectas y parábolas, con lo cual sabemos dibujarlas. Y para el consumo máximo, pues primero tenemos que derivar. Y después, una cosa importante es que cuando la función es definida a trozos, hay que contemplar, aparte de los valores que nos haga la primera derivada a cero, siempre donde cambia la función. Es decir, en este caso el 0, el 1, el 2,5, el 4 y el 5 los usaremos también de referencia y habrá que calcular sus imágenes porque puede ser que allí encontremos el máximo y el mínimo. Bueno, si hacemos la derivada, fijaros, cuando derivamos una función definida a trozos es importante hacer notar que perdemos el menor estricto o mayor estricto, no hay ninguna igualdad. Por eso hay que coger los puntos que he dicho antes, el 0, el 1, el 2,5, el 4 y el 5 y estudiarlos aparte. Insisto en esto porque es importante, ¿vale? Aunque este año no le demos mucha importancia, el año que viene se la daréis. Y ahora anularemos la derivada cuando se pueda, no siempre se va a poder, pero cuando se pueda, resulta que solo hay un valor para el cual se anula, que es el 2. Pero fijaros, el 2 correspondería a esta de aquí, a esta parte, y hay que comprobar que pertenece al intervalo, como siempre, Aquí pertenece, por tanto no tenemos ningún problema. Y ahora, de todos los puntos que hemos calculado, incluidos los extremos relativos, se calculará sus imágenes de la función original. El mayor de ellos, en este caso corresponde a 6, es el máximo absoluto, y el menor de ellos, que corresponde a 0 y 5, sería el mínimo absoluto. Esta es la forma de calcular. Y un problema que también os va a aparecer y que os he puesto en la última hoja y en la que me entregasteis, que es intentar dibujar una función. Bueno, para dibujar una función es fundamental 2 o 3 pasos. Los principales son dominio, asíntotas, simetrías y máximos y mínimos, crecimiento. Básicamente con eso se puede calcular y se puede llegar a dibujar. Si esa información la ponemos bien en unos ejes de coordenadas, no es tan difícil. Nosotros ahora vamos a hacer paso a paso esta función. Esto es lo que habría que hacer, ¿vale? El dominio y refinamiento. Refinamiento es algo que os he puesto en algún lado y no sé si sabéis que es básicamente estudiar si la función es positiva o negativa. Es decir, con la función original veré si es positiva o negativa. Con la derivada veré dónde es creciente y creciente. Y con la segunda derivada dónde es cóncava y convexa. Si esto lo hacemos bien, todo lo demás será bastante sencillo. Bueno, para el dominio pues ya sabemos hacerlo, no me voy a detener. Y para el refinamiento, fijaros, he cogido la función original y voy a estudiar dónde es positiva o negativa. Esta concretamente es positiva. Eso quiere decir que siempre estará por encima del eje horizontal, nunca por debajo. Luego estudiamos las simetrías, en este caso no hay, por tanto no será simétrica. Los cortes con los ejes, también sabemos hacerlos, no creo que haya que repetirlo. Y las asíntotas lo mismo, Puede haber vertical, horizontal y oblicua. Estudiamos las tres, esto lo paso un poco más rápido porque en principio ya sabéis hacerlo. En este caso tendríamos una horizontal, una vertical y ya podríamos ponerlo en los ejes de coordenadas. Con el signo de la derivada vemos si es creciente o decreciente. Fijaros que en este caso parece que aquí debería haber un máximo y aquí un mínimo, pero con el criterio que hemos dicho antes, el 0 no estaba en el dominio. Por tanto, no pertenece al dominio y no puede haber un máximo. Simplemente es que hay un cambio de crecimiento, como veremos luego en la función. La concavidad de convexidad, exactamente igual, derivo 2 veces y con cuidado me planteo el estudio. En este caso sale positiva, es decir, tiene esta forma, como se llame, positiva y negativa. Esta es la función que os puse en la prueba que dije iba a poner nota y si os fijáis pues se cumple lo que hemos dicho. Es
asíntota vertical en el 0, es asíntota horizontal en el 1, en los dos extremos. Hay un mínimo en el 1, pero no hay un máximo en el 0 porque no están en dominio. ¿Vale? Bueno, pues espero que con esta explicación podáis completar y hacer los que os he mandado. ¿De acuerdo?